Bienvenidos a todos ustedes que sintonizan Estela Maris TV. Es una alegría poder compartir con ustedes esta nueva programación sobre la pastoral vocacional de nuestro Vicariato Apostólico de Izabal. Esta nueva programación tendrá la temática de llamados y elegidos. Será un programa que quiere como ir dando las pautas, dando los fundamentos, los elementos necesarios, bíblicos, doctrinales y teológicos, y lo queremos ver para ir descubriendo la vocación a la que Dios nos ha llamado, y no solo irla descubriendo, sino también ir aprendiendo cómo y para qué Dios me ha elegido. Soy el Padre Uriel Asensio, delegado vocacional de nuestro Vicariato Apostólico de Izabal. El tema que quiero compartir el día de hoy, iniciando esta programación, es el llamado a ser humano, es decir, la vocación a ser verdaderamente humano. Iniciando entonces el llamado a ser persona. Fíjense que a veces los cristianos y toda persona católica cree y piensa que estamos llamados primero a ser sacerdote, religiosa, a ser religioso, consagrado, consagrada, o incluso a hacer una vida matrimonial. Estamos llamados a veces a hacer una vida matrimonial. Y se nos olvida que primero estamos llamados a ser persona. Antes que ser sacerdote, antes que ser religiosa, antes que ser esposo o esposa o formar una familia, tú y yo estamos llamados a ser cristianos. Pero antes de ser cristiano, estamos llamados a ser persona y a vivir según una persona, es decir, una persona inteligente, una persona racional, una persona que siente, por supuesto, una persona que discierne el llamado de Dios en su vida. Que seamos sacerdotes, o que seas religiosa, o que seas religioso, o que seas esposo o esposa, no garantiza que seas una verdadera persona, un verdadero humano. O que seas cristiano incluso, no garantiza que seas una verdadera persona. Para ser verdadera persona, tienes que vivir de acuerdo a aquella persona que te ha creado. Y la persona que te ha creado ha sido Dios. Y Dios es una persona cercana. Dios es una persona misericordiosa, una persona llena de amor, una persona llena de ternura, llena de cercanía, llena de cariño para con sus hijos. Y esas son las actitudes que nosotros como seres humanos, como personas, estamos llamados a vivir. Entonces, tienes que tener claro y ser consciente de que antes de ser cristiano, o antes de ser esposo o esposa, o sacerdote o religioso o religiosa, te está llamado a ser verdaderamente una persona que sienta, una persona que piensa, una persona que razona, una persona que sabe discernir lo bueno y lo malo, y de acuerdo de ese discernimiento que hace, así también va a dirigirse en esta vida. Fíjense bien, como personas también tenemos una doble tarea no solo de ser persona por ser persona, sino que también estoy llamado a ser yo, y ese yo compartirlo con los demás. Iniciemos entonces la doble tarea de ser persona. Primero, el ser yo. Y el ser yo significa e implica el cuidado a mi persona, cuidado de mi cuerpo, por supuesto. Una persona cuida su cuerpo, cuida su apariencia. Bueno, hoy, así haciendo broma, estaba molestando yo que no me había rasurado para venir a dar el programa. Pues no es que sea descuidado de mi físico ni de mi presencia, simplemente que a veces también cae bien utilizar un poquito de barba, ¿verdad? Volviendo al tema entonces, estamos llamados a cuidarnos a nosotros mismos. Cuidar no solo mi apariencia. Por supuesto, el cuerpo es importante, recordando que allá en el libro de Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por supuesto que tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi apariencia. Y al cuidar mi cuerpo me refiero no solo a algunas partes del cuerpo, sino el cuerpo en su totalidad. Pero también ese yo implica el cuidado de mi personalidad espiritual, es decir, de mi cuerpo espiritual, de mi alma, de mi corazón, de mi espíritu. ¿Y cómo lo voy a cuidar? Alimentándolo con aquello que Dios ha dejado como medio para el encuentro con Él y para mi propia santificación y mi salvación.
el cuidado de mi yo implica esta doble dimensionalidad, que es el cuidado de mi cuerpo material, de mi cuerpo carnal, pero también el cuidado de mi alma, de mi espíritu, el cuidado de mi interior, de mi estado anímico, de mis emociones, de mi manera de pensar, de mi manera de ser. Es decir, todo eso implica el cuidado de mi propio yo. Pero ese cuidado de mi propia persona va encaminado a algo externo. Y aquí viene el de las otras personas, la segunda dimensión de la persona, que es el yo para los demás. Y aquí viene que yo tengo que cuidar no solo mi cuerpo, sino también cuidar el cuerpo y la persona de aquellos que están a mi alrededor. Y no solo de los que están a mi alrededor, sino de toda persona que ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza. Yo estoy llamado entonces a cuidar también la vida de las demás personas, a ayudar y a colaborar a que los demás sean verdaderos humanos, sean verdaderas personas, antes que ser cristianos, antes que ser sacerdotes, antes que ser religiosa, religioso, esposo o esposa, están llamados también a ser verdaderamente personas, a ser verdaderamente humanos. Y ese ser verdaderamente personas entonces lleva la doble dimensión, el cuidado de mi propio yo y el cuidado del yo de los demás. El yo personal tiene que estar abierto al encuentro con los demás. Y como persona pensante, yo tengo que procurar el cuidado de las otras personas. Y no solo el cuidado físico, sino también el cuidado espiritual de aquellos que están a mi alrededor o que están a mi alcance. Y ese es mi razón de ser. El cuidarme a mí mismo, pero también el cuidar a la otra persona, porque también la otra persona es mi responsabilidad. La salvación de los demás son mi responsabilidad y es mi deber cuidar a la otra persona. Y aquí viene, por lo tanto, cuidar su salud, cuidar su apariencia, respetar su manera de ser, su manera de pensar, respetar sus ideales, sus criterios y, por supuesto, evangelizarlo, predicarle, ayudarle con la palabra del Señor, con el Evangelio, con la evangelización, el encuentro con Jesucristo vivo y resucitado, para que aquella persona viva también como verdadero ser humano. Y esta es cuando uno como persona llega a vivir verdaderamente la vocación de ser humano, persona, es entonces donde yo tomo conciencia de que el otro ha sido creado también a imagen y semejanza de Dios. Y en ese ser imagen y semejanza de Dios, yo debo de cuidar su imagen, la imagen de Dios en mi prójimo. San Pablo nos dice también que nuestro cuerpo es templo y sagrario del Espíritu Santo. Y hace poco celebramos el misterio de la Santísima Trinidad. Y yo decía en mi homilía que ciertamente somos cuerpo y sagrario del Espíritu Santo, pero la Santísima Trinidad es indivisible, no se pueden separar. Y por lo tanto, si somos templo y sagrario del Espíritu Santo, somos también templo y sagrario de la Santísima Trinidad, representado en la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es por eso que tengo que cuidar también la casa, el hogar, el sagrario, donde habita la persona del Espíritu Santo, es decir, donde habita la Santísima Trinidad. Y esa es mi responsabilidad como persona, como ser humano. Cuidar no solo la persona, cuidar no solo lo espiritual, sino cuidar la casa, el hogar, cuidar el sagrario, cuidar allá donde el Espíritu Santo, donde la Santísima Trinidad representada en el Espíritu Santo desea habitar. Y aquí podemos hacerte una pregunta. A ti que estás sintonizando Stella Maris TV, te hago una pregunta. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Cómo estás cuidando tu persona? ¿Qué medios estás utilizando para cuidar tu cuerpo? Y no me refiero a que pases todo tu día en el gimnasio, toda la jornada en el gimnasio. No, me refiero al trato que le das a tu cuerpo. ¿Qué respeto le das a tu cuerpo? ¿Lo tratas con dignidad? ¿Lo tratas como que si fuera como lo que es, por supuesto, la imagen de Dios? ¿O lo tratas con desprecio? ¿O lo tratas como algo que no te interesa cuidar? ¿O lo tratas como algo que no tiene valor? Luego la segunda pregunta podría ser, ¿cómo estás cuidando también tu ser espiritual, tu alma, tu interior? ¿Cómo estás cuidando tus ánimos? ¿Cómo estás cuidando tus emociones? ¿Y cómo lo estás trabajando?
entonces, la primera llamada antes de ser cristiano es a que seamos verdaderamente personas. Y ser persona implica entonces el cuidado de mi cuerpo, pero también el cuidado de mi espíritu y del cuidado de mi alma. Y esto es a lo que estamos invitados el día de hoy. Esta primera parte del tema quiere esto, hacerte conciencia a ti que estás llamado a ser persona. No primero a ser cristiano, sino primero a ser persona. Y eso es la invitación que te dejo, a que seas persona según lo que Dios quiere que seas tú en este mundo en el que te ha creado. Vamos a irnos a unos cortes comerciales y te dejo esta idea entonces, a que pienses cómo te estás cuidando, cómo estás viviendo tu ser persona. Jesús, Pastor eterno, míranos con tu misericordia. Somos el pueblo que elegiste, la porción amada de tu querer. Oh Señor, en la orfandad gemimos, necesitamos quien nos lleve a ti. Jesús, envía sacerdotes, envíalos según tu corazón. Oh Jesús, danos vocaciones y santifica a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por tu dulce y santa madre. Oh Jesús, según tu corazón. Esa tarea de el yo y los demás y la vocación de ser humano nace de la conciencia de que hemos sido convocados e invitados a la exigencia por alguien que está más grande que nosotros, alguien que es más grande que nosotros, convocados por Dios, desde su infinita misericordia, desde su infinito amor, ese Dios que te ha convocado para que formes parte de su creación maravillosa, de su creación hermosa y misericordiosa. Ese Dios que te invita también a la existencia, te invita a que formes parte de una existencia, no cualquier existencia, no como cualquier objeto, no como cualquier cosa, sino la existencia de un ser, de una persona en comunión con un ser, con una persona que sobrepasa nuestras capacidades de conocimiento. Y ese ser, esa persona es Dios, que con infinito amor, con infinita ternura, con infinita misericordia y por supuesto delicadeza, te ha formado, te ha creado, te ha traído al mundo para que seas alguien. Y ese alguien que represente a alguien más grande, que represente a Dios. El descubrir quién soy, el descubrir mi ser, no es una tarea nada fácil, por supuesto. Es decir, es una lucha que tenemos que estar haciendo constantemente para descubrir mi verdadero yo, mi verdadero ser. Pero esa doble dimensionalidad que yo les decía, de mi yo y el yo de los demás, implica también ser igual a los demás. Y me refiero igual, no igual en mañas, por supuesto, no igual en malos pensamientos ni en mala forma de actuar. Me refiero iguales en dignidad, porque Dios te ha creado igual que otro ser humano en dignidad. Pero también te ha creado igual en responsabilidad, igual en obligación. Es decir, eres igual
con los demás ante los ojos de Dios la misma igualdad, la misma equidad en todo el sentido de la palabra. Pero también ese yo y el yo de los demás te exige a que seas original. Y aquí viene una invitación también a que seas tú propio, a que no andes imitando manera de pensar, a que no imites la manera de ser de otras personas, a que no imites costumbres ni tradiciones, a que no imites apariencias de otras personas. Hoy en la realidad vemos nosotros a muchos jóvenes que imitan modas extranjeras que nos llegan a nuestro país, a veces con un poco de risa, y no es que esté criticando erróneamente ni hablando mal, pero es raro ver cómo muchos jóvenes andan con pantalones ahí, con pantalonetas a media cadera, ¿no? Es decir, modas que no son de nosotros, imitando modas de otras personas que por supuesto por la fama, etcétera, etcétera, quizás se les ve bien, pero a nosotros muchas veces nos dejamos influenciar negativamente y comenzamos a asumir en nuestra vida cosas que no nos van haciendo verdadera persona, sino que nos van haciendo imitadores y que nos van colocando ahí como títeres de modas, como títeres de manera de pensar, como títeres de manera de ser de otras personas que han pensado, que han sido antes que nosotros, y venimos nosotros a imitar aquellas cosas. Estás llamado entonces a ser igual que los demás, pero también a ser original en tu manera de ser, en tu manera de pensar, en tu manera de obrar como persona inteligente. Ese ser persona también lleva otra doble tarea, no solo el yo y los demás, sino que eso me implica también mi ser individual y también mi ser ciudadano. Fíjense bien, como ser individual yo estoy comprometido con mi propia personalidad, el cuido conmigo mismo, el cuido con mi persona, les decía yo, vivir como verdadera persona en este mundo. Y yo ante los ojos de Dios ciertamente soy único, es decir, e irreemplazable, el individual, mi propio ser individual. Pero no me refiero a un individualismo, a un individuo egoísta, a un individuo narcisista. No, me refiero como individuo, eres único ante los ojos de Dios. Y estás comprometido y responsabilizado a vivir como verdadera persona. Pero también como individuo has sido puesto en una sociedad, en un lugar donde te habitan muchas más personas, en un lugar donde te rodean no solo personas, sino una serie de seres vivos, la naturaleza, el mundo, habitan los seres vivos animales, por ejemplo, te habita también una familia en donde vives, y por supuesto allí tienes que vivir como verdadero ciudadano, un ciudadano responsable, un ciudadano que vela por el cuidado de los demás, un ciudadano que vive como hermano, un ciudadano que busca el bien común, un ciudadano que es responsable de sus actitudes, de sus acciones, y sabe que sus actitudes y acciones que traigan consecuencias, y esas consecuencias puedan ser negativas y a veces hasta destructivas para las demás personas. Por lo tanto, está llamado a vivir como un verdadero ciudadano. Y ser ciudadano implica entonces también a que te caracterices por vivir como verdadera persona, una persona que vive, una persona que es bella, una persona por supuesto compleja en toda su manera de ser, pero una persona que es y que sabe hacer que los demás sean también. Es decir, tú tienes que ser verdadera persona y ayudar a que los demás también sean verdaderas personas. Todo esto que he dicho, del yo y el yo de los demás, de mi persona como individualidad y también el vivir en un lugar como verdadero ciudadano, todo esto nace de una sola palabra que tú conoces, que es la palabra el amor. Si tú amas, te amarás a ti mismo. Jesucristo decía, ama a los demás como a ti mismo. Por lo tanto, tengo que amarme a mí, amar mi persona, amar mi ser, amar mi yo, amar mi individuo y luego amar a los demás y por supuesto amar mi ciudad, amar el contexto donde yo me desenvuelvo.
Yo en son de broma a veces hablo y bromeo, ¿verdad? Les digo yo algunos retiros, hace poco compartí un retiro en Guatemala de un movimiento que se llama Pandilla de la Amistad, niños de 10 a 14 años, y les decía muchos niños quizás traumados, muchos niños con grandes traumas en su interior, abandono de los papá o mamá, mareros, drogadictos, etc. Y ellos sufrían esta situación, la violencia intrafamiliar. Y aparte de eso, les hacían pensar, les hacían creer o tener una visión pésima de su propia personalidad. Y yo en son de broma les decía, tú eres una creación hermosa, tú eres un tesoro, una joya que ha sido creada por Dios. Por lo tanto, les decía, ponte ante tu espejo y mírate y dile, qué belleza creación de Dios. Y es cierto, Dios nos ha creado para que seamos bellos. Dios nos ha creado no para que seamos personas feas en el sentido, en la totalidad del sentido de la palabra. Feo me refiero en la manera de actuar, en la manera de ser, en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de relacionarme con las demás personas. Una persona hermosa es una persona que sabe vivir su ser en medio de las demás personas y sabe que su ser no es reemplazable. Sabe que su ser no es cualquier ser, es un ser creado por Dios a imagen y semejanza suya y que por lo tanto está llamado también a vivir como verdadera persona. Únicamente quien se ama, únicamente quien se valora será capaz de amar a los demás. Únicamente quien se ama será capaz de respetar también el cuerpo de los demás. Únicamente quien se ama será capaz, será inteligente y será sobre todo responsable de la vida de las demás personas. Y esto entonces es el compromiso de nuestra vida, el compromiso de mi propia vida y el compromiso de la vida de los demás. Si Dios te ha colocado en una familia, si Dios te ha colocado en un contexto, en una aldea, en una ciudad, en un pueblo, es porque Él sabe que tú tienes la responsabilidad de vivir como verdadera persona y ayudando a los demás a que sean personas. Y ese es el primer llamado que Dios nos hace, a que seas persona. Yo no sé cómo tú estás viviendo ese primer llamado de Dios, ¿verdad? Que seas persona, que seas humano. Pero sin duda alguna, cuando tú logras llegar a la cima más alta de tu ser y logras llegar a vivir verdaderamente tu vocación de persona y tu vocación de ser humano, que es una sola, entonces tú llegas a ser un individuo, llegas a ser una persona que irradia ¿qué? Irradia luz, irradia paz, irradia felicidad y contagia la felicidad. Pero una persona que no descubre su propio ser es una persona frustrada, es una persona deprimida, es una persona con muchas lagunas en su interior. ¿Por qué? Porque es una persona que quizá no ha descubierto el verdadero ser de su yo aquí en la tierra, no ha descubierto la verdadera misión, no ha descubierto la finalidad por la cual ha sido creado y para la que ha sido enviado por Dios a este mundo. Nos vamos a un canto para que usted también vaya meditando, vaya reflexionando cómo es que usted ha ido descubriendo su finalidad y si ya la descubrió, cómo la está viviendo y si no la ha descubierto, qué está haciendo para descubrir aquello a lo que Dios le ha invitado. Cada día lo veo mejor, solo
Ya para ir concluyendo este primer tema del inicio de mi programa, que es llamados y elegidos, no he querido hablar de la vocación de sacerdocio, religiosa, religioso o incluso vocación matrimonial, porque eso será por último lo que vamos a hablar. Es más, he querido iniciar con este tema del llamado a ser verdaderamente humanos, al ser personas, porque a veces se nos olvida ser personas, ser humanos en la manera de actuar, en la manera de pensar. Que seas esposo, que seas esposa, sacerdote, religioso, religiosa, no te garantiza nada que seas verdadera persona. Si no asumes tu propio ser con alegría, si no vives la dimensión que Dios te ha dado de ser verdadero humano a imagen y semejanza del Padre. Eres humano, eres persona para ti y para los demás. Y llegarás a ser persona, para los demás y ser verdaderamente y vas a ayudar a hacer a los demás entre cuanto más te ames a ti y así llegarás a amar a los demás. No quiero extenderme más en este tema porque vamos a ir profundizando a lo largo del programa sobre esta temática. Te invito de verdad a que sigas sintonizando La Maris TV y no solo mi programa, sino toda la programación que se nos ofrece, programación para ir creciendo humana y espiritualmente en esta vida en la que Dios nos ha regalado, bella, por cierto, dijo el meme, entonces para que tú también sigas sintonizando y te sigas formando y así seas una persona de bien. Quiero concluir ahora sí, invitándoles a ustedes que nos están sintonizando a que me ayuden a rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Que se recuerden que soy el delegado vocacional y necesitamos sacerdotes de una u otra manera para que nos ayuden a encontrarnos con Jesucristo en su cuerpo y en su sangre y sobre todo para que nos purifiquen por medio del sacramento del bautismo. No es que el sacerdote nos purifica, el bautismo es el que nos purifica del pecado original. Sin embargo, necesitamos a los sacerdotes para que Dios, por medio de ellos, también nos perdone nuestros pecados. Decimos entonces, Señor Jesús, fuente y pastor, te suplicamos de todo corazón, nos concedas para este vicariato apostólico de Izabal buenos y santos sacerdotes. Derrama tu gracia, Señor, en los corazones de los jóvenes, para que se abran a tu llamada, a la vida sacerdotal, religiosa y también a la vida santa en la vida laical. Y así se entreguen a ti, llenos de paz y alegría, al servicio de tu amada Iglesia. Señor, envíanos operarios para esta grande y abundante cosecha. Inmaculada Concepción de María, ruega por nosotros para que en la iglesia de Izabal abunden las vocaciones. Beatos Tulio y Luis Obdulio, rueguen por nosotros. Amén. Les invito entonces para que sintonicen, ¿verdad?, la programación Llamados y Elegidos, programa vocacional, los días jueves a las 7 de la noche y su retransmisión será los días sábados también a las 7 de la noche. Es un gusto también compartir con ustedes y recuerden, como decía San Agustín, para ustedes soy sacerdote, delegado vocacional, pero con ustedes soy un laico que está buscando, está tratando de descubrir y de discernir su verdadera personalidad, su verdadero ser y así vivir como verdadera persona y como verdadero humano. Somos ovejas en el redil del Señor. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga.